Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento que estés mirando este video. Pues vamos a comenzar a dar inicio a esta nueva temporada, como estábamos hablando el otro día, súper agradecidos con Dios, con el Espíritu Santo, porque hemos visto la aceptación, la respuesta de parte de cada uno de ustedes para seguir edificándonos en esta nueva etapa, convencidos que el Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer y que es Él el que da el crecimiento. Realmente en lo personal es un privilegio poder ser un instrumento y de todo mi corazón anhelo que cada cosa que vayamos compartiendo, cada mensaje, cada parte del curso, tenga un impacto en el espíritu de cada uno de ustedes, porque va a empezar con el mío. Que realmente siempre tengamos esa actitud de tener corazones enseñables, moldeables, de ser discipulados, porque ese es el anhelo de Dios a través de su palabra. Así que los exhorto a que continuemos animándonos unos a los otros, porque esto es parte de nuestro caminar aquí en la tierra, en esta nueva cultura, nueva vida en Cristo, que todos hemos dicho sí, heme aquí y aquí estamos. Amén. Pues dando inicio entonces, recordando un poco, ahí les envié también el sílabus para que ustedes lo tengan, ese resumen, un bosquejo de lo que vamos a estar viendo en esta primera parte del curso, y es Introducción a la Biblia, una mirada al Antiguo Testamento. Dentro de la descripción del curso habíamos colocado que vamos a estar viendo conceptos de inspiración, revelación, canonicidad e infalibilidad de las escrituras. Vamos a repasar la historia de la Biblia a través del Antiguo Testamento, y todo eso va a cumplir unas metas, unos propósitos en cuanto a la revelación que Dios va a traer de la importancia de la palabra de Dios. Yo estoy convencida que a medida que vayamos viendo a través de la historia las cosas que han ocurrido, que la misma historia lo comprueba, lo cuenta, lo dice, eso va a cautivar nuestros corazones para hacer esa inmersión en esta nueva aventura de conocer la palabra, de poder culturizarnos en cómo la misma historia ha podido ser revolucionada a través de este libro. Y qué privilegio que hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, lo que conocemos como la Biblia. Yo sé que esto va a despertar más amor en nosotros para escudriñarla, y el propósito siempre de todo lo que nosotros estudiamos, aprendemos, es que podamos aplicarla a nuestras propias vidas. Ese es el propósito, ¿verdad? Siempre estamos recordando que esto de tener y adquirir conocimiento sin que el amor de Dios esté presente y haya cambios primero en nuestras propias vidas, si eso no ocurre, pues simplemente es letra muerta y no va a impactar. Si no impacta nuestro corazón, mucho menos va a impactar el corazón de los demás. Y empezando un poquito por la introducción, quiero recordarles que la Biblia nunca fue el deseo de Dios de que fuera para un grupo selecto, para especialistas, eruditos, personas de repente mucha preparación, porque a veces uno en la humanidad tiende a descalificarse, y uno dice, no, yo no la puedo entender, esto no es para mí, es difícil de comprenderla, es que ellos ya tienen más tiempo, ellos estudiaron esto, aquello. Y realmente nunca fue el deseo del corazón de Dios que eso fuera para un grupo cerrado. Al contrario, siempre yo lo recibí, te lo transmito a ti, es una carta de amor dejada por un Dios amoroso a su creación. Y a medida que nosotros vamos descubriendo que somos llamados a ser hijos, pues es la carta de un padre amoroso a sus hijos, a su creación, a su máxima creación. Siempre el deseo de Dios ha sido, es y será que la Biblia esté al alcance de todo grupo humano, de toda etnia, de toda raza, de todo grupo social, que el mundo entero tenga acceso a la Biblia, a la palabra, a las escrituras. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, nosotros mismos somos testimonio de que nuestras vidas están siendo transformadas. Entonces, cuando hablamos del mensaje universal de la Biblia, siempre, ¿sabes qué ocurre?
el propósito, una satisfacción a toda necesidad humana en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros sabemos que somos seres tripartitas y si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, realmente vamos a ver que el deseo del corazón del Padre es que a través de su mensaje toda necesidad en nosotros pueda ser suplida. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos ver y vamos a aprender, lo decimos siempre, estamos empezando en una introducción de la Biblia, y es que siempre tengas presente esto en tu mente, en tu corazón, que todo el mensaje de la Biblia, todo el mensaje de la palabra de Dios, vamos a verlo a través de su personaje central. ¿Quién es el personaje central en la Biblia? Pues es Jesucristo, es revelar a Jesucristo. Entonces es como si nosotros cogiéramos una lupa y vamos a ver a través de toda la escritura, a través de Jesucristo, porque Él se va a revelar aún en el antiguo pacto cuando no se dice Jesús, pero vamos a ver cómo Él viene y trae revelación que Él está ahí detrás de esas letras. O sea, el personaje central de la palabra de Dios es Jesucristo. El mensaje central, el mensaje principal de la Biblia en sí completa es un mensaje de salvación, un mensaje de salvación. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Que nosotros aprendamos a través de la sabiduría que el Espíritu Santo va a traer, a poner en práctica y a vivir la palabra de Dios, sus principios, para que podamos tener aplicación en nuestra propia vida en las diferentes facetas y podamos ver el resultado de lo que es caminar bajo la instrucción de la palabra del Padre, porque eso es lo que transforma y eso es lo que nos enamora y eso es lo que cambia. Amén. O sea, Dios siempre nos está llamando no solamente ser oidores, sino oidores y hacedores. Que tú y yo podamos experimentar y dar testimonio y fe de decir, esto cambió mi vida, esta palabra de Dios, este libro llamado Biblia es lo que a mí me transformó. Y de la misma manera vamos a dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. ¿Ok? En cuanto a las metas del curso, de lo que vamos a ir viendo, va a tener, yo sé, un impacto a nivel de tu conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir conocimientos que van a ser base para ayudarnos a hacer estudios más adelante, más profundos. Mira qué importante algo que Dios está revelándonos en este tiempo, que Él quiere un pueblo pensante, un pueblo, hijos de Dios, que piensen, que entiendan la palabra de Dios. No como la religión muchas veces quiere hacer en las personas, solamente que sean seguidores, que sigan al hombre y que no piensen, que no razonen, que no entiendan. No, a medida que nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento de la palabra dice la inteligencia es tener conocimiento de Él. Entonces va a haber un impacto a nivel de nuestra mente, de nuestras emociones, y eso nos va a ayudar ¿para qué? Para poder traer otros estudios en un nivel más profundo más adelante. ¿Qué otra meta va a ocurrir con este curso? Va a ser afectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y yo sé que hasta el día de hoy, lo que la palabra de Dios se ha revelado en tu corazón, lo que el principio que tú has venido escuchando en cualquier área, viene y se revela a tu espíritu. ¿Qué pasa? Crece la seguridad en ti mismo, en tu creador, crece la seguridad y la confianza en las escrituras, y eso, ¿sabes qué trae? Una autoridad y una posición espiritual, te posicionas. O sea, mira el impacto, las metas del curso, del estudio a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel conductivo. ¿Qué significa una meta conductiva? Que tú y yo vamos a estar capacitándonos para dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. Que tú también eres llamado o llamada a dar por gracia y a ser un instrumento con lo que tú estás recibiendo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios capacita a los escogidos, y si tú y yo somos escogidos de Dios, pues eso es lo que Él está haciendo, nos está capacitando. ¿Por qué? Porque esto pique y se extiende, el reino de Dios, la palabra nos ha llamado a ir por el mundo y predicar el evangelio, y cada uno de nosotros tenemos que vernos en ese mover, en esa acción, porque no hay nada más hermoso, gratificante y que el ser humano puede experimentar a ser un instrumento de parte de Dios, y no hay acepción de personas. O sea, que empiece a creértelo. Tú eres un elegido, un escogido, un llamado, y Él te está llamando a capacitarte. Amén. Entonces, eso era prácticamente una pequeña introducción
Ahora vamos a ir en cuanto al tema de la Biblia como tal. La Biblia no es, vuelvo y repito, un simple libro. La Biblia es el libro de libros. Ya lo habíamos escuchado en algún momento. Se conoce como el libro más revolucionario de la historia y aún muchos historiadores, o sea que no son cristianos, lo han podido decir de sus propios labios. ¿Por qué? Por el testimonio de ver cómo ha impactado la Biblia. El mensaje de la Biblia ha traído revolución a nivel político, a nivel nacional, a nivel económico, al ver las vidas transformadas. O sea, es el libro de libros, no es cualquier libro. Entonces yo quiero que todo eso se vaya revelando en nosotros cuando sabemos que tenemos esto en nuestras manos. Qué privilegio que tú y yo la tenemos ahí. Y tú sabes que si tú no tienes una Biblia y no tienes de repente ahorita cómo conseguirla, por favor contáctame, porque hacemos que te llegue una Biblia, pero ya para mañana. Qué privilegio que estamos en un país, en una cultura donde no es prohibido. Hay otros países donde la Biblia, cogerla públicamente, tenerla, está penado. Se esconden muchos cristianos en países donde la Biblia es prohibida. Tú sabes que yo tengo algo aquí que me recordé. Si tú lo puedes leer, dice, está en inglés. Dice, este libro es ilegal en 52 países. 52 países la Biblia es prohibido. Es hostil a 14 naciones, en 14 áreas está restringida a nivel mundial la Biblia. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? El diablo, el enemigo, siempre está tratando de evitar que el mensaje de Dios llegue a la humanidad. Pero nosotros, tú y yo, ahora en esta parte del continente de América, lo tenemos en nuestras manos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta primera parte del curso? Es levantar ese amor, ese apetito, esa hambre, esa sed de escudriñar las escrituras. La pastora Liliana siempre lo dice y lo repite, queremos levantar, queremos formar, queremos levantar una iglesia que aprendamos todos a escudriñar las escrituras, porque tenemos toda la capacidad para poder lograrlo. La tecnología ahora como ha evolucionado, los recursos que nosotros tenemos, no podemos ser conformistas y esperar solamente escuchar un mensaje de alguien o copiar el mensaje de alguien. Tú y yo estamos llamados a sumergirnos en la palabra de Dios, ¿ok? Porque es el libro de libros más revolucionario de la historia. Entonces, la Biblia trae el mensaje de Dios, es básicamente Dios comunicándose con el hombre, eso es lo que trae la palabra. Vuelvo y repito, es el amor de un padre a sus hijos, todo el que ya ha pasado a ser hijo, porque sabemos que no todos somos hijos de Dios, todos nacemos como criaturas creadas por Dios, pero hay un paso de fe para que tú y yo pasemos a esa posición de hijos y a medida que el Espíritu de Dios vino a tu espíritu y te reveló que tú eres un hijo adoptado, que hay un espíritu dentro de ti que clama Abba Padre, tú sabes que cada vez vas a ver más el mensaje de la Biblia como ese amor tan grande expresado por tu Padre. ¿Por qué? Porque te ama, te quiere rescatar, te quiere redimir. Ese libro por excelencia, siempre lo aprendí y lo veo así, el libro más odiado y más amado por la historia, el libro más traducido cada año en récord Guinness, en récords, cuando se ve, es el libro más traducido en los diferentes idiomas y cada vez aparecen más dialectos. Hay sociedades o asociaciones bíblicas que se encargan y tienen la tarea, el llamado de la misión de ir traduciendo cada vez más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el deseo, que llegue hasta el último rincón de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ese es el llamado de Dios a su iglesia: id por el mundo y predicad el evangelio, haced discípulos. Y tú sabes que una de las cosas o requisitos que tiene que ocurrir para que Jesucristo venga por segunda vez es que todo el mundo haya escuchado el mensaje de la palabra de Dios, porque sería injusto que Dios venga, que haya que enfrentar un juicio cara a cara con él y que alguien no haya escuchado el mensaje de Dios. Amén. Cuando en el siglo XV apareció la imprenta, ¿cuáles ustedes creen o cuál creen ustedes que fue el primer libro que se imprimió? Pues fue la Biblia. ¿Tú te imaginas? Y antes de la imprenta, increíble, lo vamos a ir viendo después, cómo
la Biblia fue creada, cómo al comienzo era de una forma de orar, de oratoria, que se transcribían, que se decían, que se transmitían el mensaje. Después empezaron a escribir en pergamino, en papiro, toda una historia ahí. Y eso impacta mi corazón. ¿Por qué? Porque es Dios detrás de todo esto, queriendo que nosotros hoy en día podamos tener esto. ¿Para qué? Para conocerlo y que nuestras vidas sean transformadas. Se dice que más de 25,000 Biblias o porciones de la Biblia anualmente se están vendiendo. Es el libro más vendido, más amado, más odiado. ¿Por qué también es el libro de libros? Porque es un libro que transforma corazones. Es un libro que ha mostrado y hay testimonio de vidas transformadas. Tu vida y mi vida es testimonio de que estamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque hay una influencia de la palabra de Dios. Por eso esto dice, esto es por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, somos testimonio de que es la palabra, que es un libro poderoso, que tiene utilidad, que realmente si un corazón se rinde a su mensaje y lo escucha de corazón y obedece, va a ver el resultado. Amén. Hay una anécdota que me pareció tremenda y la quería compartir. Dice que en la Segunda Guerra Mundial hubo un soldado que cuando ya iba a subir al barco, iban a estar a mar abierto, él recibió un regalo de la Biblia, pero en su altanería, en su soberbia, en su arrogancia, en su ignorancia, hizo el comentario de que gracias porque más adelante me pueden hacer falta estas páginas para mis cigarrillos, pensando en coger esas páginas de la Biblia y usarlas para fumarlas o hacerse un cigarrillo. Y tú sabes qué, dice, sube el telón, baja el telón, este soldado empieza a leer las escrituras y después de un tiempo no muy largo, él mismo fue el que promovió, ayudó a traer mucho más Biblias y poder repartirlas con la gente que le estaba ahí. ¿Cuántos corazones altivos, soberbios, arrogantes, incrédulos, en un momento han puesto un no, pero al momento de que un corazón es cautivado por el amor de Dios, un corazón es cautivado por su mensaje, un corazón es cautivado por la veracidad de la palabra, no queda más que rendirse a los pies de su Creador? Amén. Entonces, ya sí hay muchos ejemplos, muchos testimonios de que la Biblia es un libro admirable. Otra cosa impactante que ocurrió tras lo que se conoce la cortina de hierro, o también llamado el telón de acero, y eso surgió en la Segunda Guerra Mundial cuando hubo una separación en la Europa del Este y del Oeste. ¿Por qué? Porque querían evitar que haya un paso hacia la cultura occidental. ¿Y qué pasó? Ellos prohibieron en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo que te digo que se conoce como la cortina de hierro o el telón de acero en Europa, se prohibió, fue el libro más prohibido de leerse la Biblia. Y dicen por ahí la historia, las anécdotas, que muchos de los oficiales, tú sabes que ellos iban y leían a escondidas la Biblia porque escuchaban que era un libro que cambiaba, que transformaba. Entonces, era algo que llamaba la atención porque querían leer de ese libro que levantaba fe y esperanza, una fe y esperanza segura en el presente y en el futuro. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos llama a nosotros a que en este tiempo presente nosotros tenemos un porvenir, hay una eternidad, hay planes hermosos de nuestro Padre con cada uno de nosotros. Él lo dice, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes y proyectos con tu vida, con cada uno de ustedes. Imagínense que no hay dos personas en el mundo que tengan el mismo nombre, las mismas huellas digitales. Dios es un Dios de propósitos y la palabra lo dice, que todo lo que Él creó fue bueno, hecho bueno en gran manera. Amén. Entonces, esta es la primera parte de la Biblia, de la introducción. Los exhorto a que sigamos. Les voy a dejar después otro videito para que sigamos en esta primera parte. Y yo sé que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer para que nosotros podamos seguir descubriendo esas riquezas, ese tesoro que tenemos
ahí a nuestra mano, y que podemos escudriñarle, sé que Él va a revelar a cada una de nuestras necesidades. ¿Ok? Los abrazo a la distancia, bendecidos, tomen notas y recuerden que estamos estamos a la distancia de una llamada, de un WhatsApp, estamos para servirles. Un abrazo.